Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mar. Saludos país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria y el país en dilemas fundamentales, pero que son históricos, problemas que parece que no tienen soluciones, o políticos que nos gobiernan que no tienen el más mínimo interés en buscar soluciones a los problemas, y una cultura del dinero fácil. Por eso, quienes tienen que perseguir el crimen son los que están dirigiendo el crimen. Una patria que se nos cae a pedazos. Hemos dicho en estos 2 años de estar con ustedes en este espacio que en el crimen organizado participan personas que deben estar encabezando la persecución contra el crimen, contra el delito, y no cualquier persona, persona de ramo, persona de kepi. Porque esto del narcotráfico ya es parte de la conciencia colectiva de que cuando se detecta o se atrapa o se agarra un cargamento es porque 9 han pasado. Y si esto ocurre es porque gente de poder, del poder civil y del poder político y del poder militar y del militar al más alto nivel tienen sus implicaciones. Y hay que recordar el tema de David Figueroa Agosto, el tema de Quirino, que ellos no estaban solos, y eso es sabido por el pueblo. Y en los 8 años pasados, el crimen del narcotráfico tocó puerta o despacho del Palacio Nacional, tocó al entorno presidencial, y eso es conocido. Y el zar antidroga de la República Dominicana no se da por enterado. Recientemente hemos visto el caso del director de operaciones durante 3 años de la Dirección Nacional de Control de Drogas. No estamos hablando de cualquier caso, de cualquier funcionario. Y esto se repite. Y es sabido que hace unos años, hace 3 años, la DEA o el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió al gobierno dominicano en extradición a decenas de generales. Y el presidente de la República de entonces como que no se dio por enterado, no dio respuesta, o dio el silencio por respuesta. Esto es muy serio lo que pasa. Y se habla del crecimiento económico de los bancos y de la economía. Y los bancos dominicanos cada año dicen que se ganaron 2.800 millones, 3.100 millones de pesos. Y a veces el que menos ganancia presenta es el Banco de Reserva, 2.500 millones. ¿Y de dónde sale tanto dinero en una sociedad en crisis? ¿De dónde sale tanto dinero? Del dinero de los pobres. ¿Y qué pueden ahorrar los pobres? Los ricos no llevan dinero a banco. Los ricos van al banco a buscar dinero. Es claro que aquí hay toda una industria del lavado. Y hay muchos bancos que se prestan al lavado. O mueven dinero que viene de ahí. E incluso en los Estados Unidos, los bancos manejan, operan 800.000 millones de dólares del narcotráfico. Por eso es que aquella economía está a flote o se mantiene producto del narcotráfico, del dinero ilícito. De ahí que no le interese, no le convenga enfrentar el narcotráfico. Y todo lo que vemos, todo esto es escarceo, no es más que una pantalla. Pero esa economía se mantiene, y esos bancos en Estados Unidos se mantienen por el lavado del dinero, del narcotráfico.
800.000 millones de dólares. Por eso, esta economía que se dijo en un momento, o dijo un presidente que estaba blindada, es una economía con un blindaje ficticio. De ahí entonces que cuando le quitan la ropa a todo esto, viene lo del hoyo fiscal, lo de la crisis económica, que usan un eufemismo, un hoyo fiscal. Si con el hoyo de Hipólito Mejía, de 55.000 millones, la economía se fue a pique y la sociedad se tambaleó en términos económicos, en términos institucionales, y ahora con 187.000 millones de pesos, que es el hoyo fiscal que dejó Leonel Fernández. ¿Y quién le da la cara a esto? ¿El presente gobierno? No, hombre, no. Si para llegar donde está, tuvo que valerse de esos dineros. Nadie entonces puede esperar que el presidente actual va a procesar a los responsables de ese hoyo fiscal. De ahí entonces que el país esté abocado a un proceso de reforma tributaria o de reforma fiscal o de paquetazo fatal, como se le ha llamado también. ¿Y quién pagará la consecuencia? Lo hemos dicho aquí muchas veces, el pueblo. Ese 40% de pueblo pobre con un 10% de indigente y de un 44% de la población que es de clase media que también se va proletarizando. Es decir, un 84% de la población es la que tiene que sostener esa crisis. Y a esa población le quieren cargar lo que fue la parafernalia o el festín de Leonel Fernández y su entorno. Entonces, el país está ante serios desafíos. Una ola de protesta, de resistencia ciudadana que va creciendo. ¿Hacia dónde vamos? Uno no lo sabe. Lo que uno pudiera lamentar en situaciones como esta es la dispersión social en términos orgánicos que hay en la República Dominicana. Una clase media y una juventud que saca la cabeza, pero también con mucha dispersión heredada. ¿Hacia dónde vamos? Este espacio no lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Los desafíos son fuertes. Tendremos que ir, y es nuestra prédica recurrente, a las raíces de la República, al pensamiento social nacional, para buscar la alimentación espiritual necesaria, la alimentación ideológica necesaria, pero además la alimentación ética del padre de la patria. Hoy vamos a conversar con Ramón Almanzar, un hombre que dice él hace parte de la izquierda en la República Dominicana. Dice él que hace parte. Vamos a ver si es verdad. Y el tiempo va a, como siempre, a depurar la última verdad en estos aspectos. Ramón, saludos. Nos alegra que esté con nosotros. Hace mucho que no teníamos el placer de verte por acá, de tenerte por acá para analizar contigo la situación del país. ¿En qué momento, en tu apreciación o en la apreciación política de ustedes, está hoy la República Dominicana? ¿En qué momento, en términos políticos, en términos de la economía y quizá, bueno, en términos de la crisis, con estas cosas que yo estaba haciendo la introducción del programa? Me alegra estar aquí y compartir contigo algunas ideas que manejamos desde la Alternativa Revolucionaria y conjuntamente con el movimiento Patria para Todos, que venimos haciendo trabajo conjunto hacia un proceso de fusión. Creo que República Dominicana vive un momento interesante, un momento de expectativas políticas claves, yo pienso, incluso para la propia democracia, porque el sistema de partidos que se ha construido en República Dominicana y que la clase dominante y los poderes fácticos se esfuerzan para crear el bipartidismo en República Dominicana, en que ambas organizaciones políticas tiendan a parecerse cada vez más en su comportamiento y en su propuesta societal, aparece entonces todo un fracaso de esa propuesta de organizaciones, el dúo
y su fracaso en términos de la propuesta de sociedad que se expresa en lo económico, que se va a expresar en lo político, que se va a expresar en lo cultural, que se va a expresar todo el orden educativo, todo el orden de preservar la patria, todo el orden ecológico, de medio ambiente, todo lógica de la lucha del género, todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento en el que efectivamente, yo digo, la sociedad sabiamente logra que se destape una especie de protección que había y de cuidado alrededor de la figura de Leonel Fernández, una figura intransparente, una figura dañina, una figura que aupó corrupción, que es parte de todo un proceso de corrupción en República Dominicana, que la historia algún día deberá colocarlo en el justo lugar como un ser humano que deberá ser despreciable en tanto sus ejecutorias hacia las mayorías nacionales, por ser dañino, por hacer una acción de conchupancia contra una claque de esos sectores dominantes de la sociedad para exterminar a la sociedad misma en términos de los servicios sociales, en términos del medio ambiente y todo lo que significó en su gestión, por ejemplo, el caso de la Barigolf. Es una cosa alarmante, una cosa triste, amarga, y lo que representa sobre todo la situación que tenemos nosotros como país en el orden de la educación, en cuál lugar nos colocamos, la situación que tenemos nosotros en términos de transparencia y manejo de los recursos públicos alrededor de comparación en nuestro continente y comparación en el mundo. Es decir, que este elemento que se destapa y que yo digo que se le quita un poco esa aura con que se manejaba Leonel Fernández, en el sentido de que él se atrevía a decir que él manejaba un Estado con una economía blindada, y a los pocos días de él entregar el poder, dejándolo en su propio partido tiene que admitir públicamente que Leonel le deja un problema de 187 mil millones de pesos como el fruto de un manejo inadecuado, el fruto de un manejo de corrupción que el propio Leonel Fernández planteaba, que en términos de presupuesto 40 mil millones de pesos se perdían en términos de la corrupción, y que se tiene que admitir que aquí hay una evasión fiscal que ronda el 40%, que aquí hay una evasión del pago del ITEVIS después que los consumidores lo pagamos, que ronda el 25% de lo que se genera. Y todo eso es aupado y cuidado por la propia clase dominante, por los propios poderes fácticos y por los propios partidos que conducen el Estado dominicano. Ese cuadro, indiscutiblemente, que está provocando una reacción en la población dominicana. Y eso es, Alfonso, entonces yo digo que estamos en un momento sumamente interesante, porque no solo que logramos, que se está logrando, y yo creo que cada día es más masivo, cada día más creciente, el que la figura de Leonel Fernández traicionó esta patria, y traicionó a las mayorías de la nación, que no es verdad que es el hombre honesto, que es el hombre que se le quiso vender a la población como que el hombre intocable, porque el propio hecho de Funglodes lo pone al desvelo, lo revela efectivamente como un grupo de gente mafiosas, de gente que usan las herramientas del poder para acumular en función de lo individual o en función grupal al margen de los intereses colectivos. Entonces, todo esto que ha salido, yo digo entonces que es un momento de avance de la sociedad, que va a permitir en algún momento de la historia en que estos viejos partidos, como manejan la cosa pública y como manejan a la sociedad misma, deberán ser superados. Que provoque en consecuencia un desafío a la propia sociedad y un desafío a los hombres y mujeres que propugnamos por otra cosa, propugnamos por otro proyecto de nación, en el marco de la democracia incluso. Una democracia que nosotros nos hemos visto obligados a ponerle apellido, de hablar de democracia participativa,
porque efectivamente el modelo de democracia que se nos ha impuesto, que se nos ha ejercido en el seno de la sociedad misma, es un modelo que definitivamente sigue favoreciendo a minorías, contrario a lo que pudiera ser la propia naturaleza de la democracia. Ramón, si hablamos de que hay una evasión fiscal de alrededor de un 40% y de evasión de aplicación del ITEVI, o que después que se aplica alrededor de un 25% no entra al fisco, eso debe darnos un determinado monto. Pero además, si se puede cortar en un 50% lo que se va o lo que se va vía la corrupción, y se pudiera también cortar quizá en otro 50% el despilfarro de los fondos públicos, el país no tendría que llegar a un paquetazo tributario como el que está planteado. Y aquí siempre viene la discusión, porque cada vez que se habla de una reforma fiscal desde el Estado, desde la oposición o desde la sociedad o desde la academia, se dice, no, lo que está planteado no es una reforma fiscal, porque una reforma fiscal requiere revisión de políticas públicas, revisión del gasto público e incluso revisión de una política de endeudamiento interna o externa. Es decir, hay una reorientación de la política macro. Y cuando digo la academia, porque Faustino Collado, que es un experto en estos temas, ha venido varias veces a plantear el tema, a analizar el tema cuando está en discusión. Pero desde el Estado se ve como reforma fiscal. Sin embargo, desde otra acera se ve como un paquetazo. Si se evita la evasión fiscal en el 40% y que eso pueda reducirse quizá a un 10%, se evita la evasión del pago del ITEVI, se disminuye lo que se va vía la corrupción, se disminuye de manera significativa lo del dispendio o el despilfarro, o se disminuyen salarios que son de lujo o que son ofensivos a la pobreza de este pueblo, no habría necesidad ni de recurrir al Fondo Monetario, ni de ir a una reforma tributaria o fiscal, no importa el nombre, porque al final lo que se aplica, lo que se ejecuta es contra el pueblo, porque incluso los senadores y los diputados no sueltan el barrilito o su prebenda o el dispendio que tienen. Yo me pongo de acuerdo con tu conclusión en prima fase. Efectivamente, en República Dominicana aquí, no solo las academias, muchos sectores han puesto en la mesa múltiples posibilidades para que no tengamos que vernos en el paquetazo. Incluso se ha demostrado que en el manejo de los 12 años del Estado por parte del Partido de Liberación Dominicana se han hecho alrededor de 7 reformas tributarias. Y esas 7 reformas tributarias no resolvieron los problemas que ellos están planteando que hoy quieren resolver con esta nueva reforma tributaria. Todo lo contrario, no solo que no lo resolvieron, sino que lo volvieron mucho más agudo, los problemas por los cuales ellos siempre justificaron la necesidad de la reforma tributaria. Está claro, ya lo creo que la sociedad, es un consenso en la sociedad de que no se trata de una reforma fiscal integral. Yo creo que ya eso nadie lo discute. Lo puede estar diciendo Temístocles Montaz como vocero del equipo económico del gobierno, o lo puede estar diciendo Danilo como un elemento demagógico en el ejercicio del poder. Pero ya científicamente está claro que no es posible. Y no es posible porque ellos no se han atrevido a revisar la calidad del gasto, por ejemplo. O sea, aquí no se trata de que el Estado reciba dinero. Yo creo que nadie se opone a que el Estado reciba dinero. El problema es de dónde el Estado quiere recibir el dinero, primero. Y segundo, ¿cómo es que lo va a gastar? Porque un ser humano normal, usted que está sentado ahí, que nos da el honor de Alfonso, de usted ver su programa, y a nosotros, que somos sus invitados hoy, ¿usted cree que es racional que a nosotros nos digan que hoy cuando vayamos a comprar el café que para Danilo Medina hoy resulta que el café es un lujo tomárselo en la República Dominicana, que nos vayan a aumentar, nos le vayan a poner ITEVIs para que Reinaldo Párez Pérez, como senador del Distrito Nacional, reciba más de 1 millón de pesos para que él lo distribuya como él le dé su gana, en el barrilito?
para que compre recetas médicas, si la comprara, a los que son seguidores del Partido de Liberación Dominicana? ¿O para que los hijos e hijas de un número significativo de funcionarios estén en París como becados? Y no estamos puestos a que la gente se prepare y haga maestría y haga doctorados. Ojalá que la mayor parte de la población tenga acceso a eso. O para que efectivamente los funcionarios acumulen, como ha sido el proceso de acumulación que han tenido especialmente los miembros del comité político del Partido de Liberación Dominicana. O para que nosotros, cuando vayamos a un hospital público, como sucede hoy, el que no lleva la jeringuilla no le van a poner la inyección, además de tener que llevar la inyección. Es decir, lo que se trata en este momento, yo creo que es el gran respiro que tiene la sociedad para que brote la resistencia ciudadana, es que definamos qué es lo que el país tiene que hacer con sus ingresos. Y que esto no puede ser impuesto por un partido porque maneje los poderes constituidos. Es que la sociedad está por encima de los propios poderes constituidos. Es que el artículo 2 de nuestra Constitución, Alfonso, establece quién es el soberano. El soberano es el pueblo, es el mandante. Pero la democracia que nosotros nos han construido, nos han hecho creer que Danilo es el jefe que manda al pueblo. Y digo el nombre de Danilo Medina, presidente de la República. Y la Constitución de nosotros establece exactamente lo contrario, que el mandante es el pueblo y el mandado son en los que se delega la representación en los poderes constituidos, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial. En esos tres poderes, desgraciadamente, nada más, porque aquí no se le ha querido hacer caso a esa visión más amplia que tenía Juan Pablo Duarte cuando planteó con tanta claridad la necesidad del poder municipal que nosotros defendemos, y agregamos hoy además el poder electoral que debía estar en manos efectivamente de ese soberano que es el pueblo. Ramón, pero eso ha sido así en la vida republicana de la nación, donde el soberano existe solo en la Constitución, en papeles, y en la práctica hay un secuestro de esa soberanía, del ejercicio de esa soberanía, desde Santana hasta nuestros días. Hay quienes hablan de una que otra excepción, de momentos fugaces en la historia de la República. Algunos dicen Luperón, otros dicen Juan Bosch, alguien dijo Ulises Payá, pero bueno, son momentos así tan fugaces como el relámpago, que apenas se ve la luz y no hay cómo atrapar aquello. Usted habla de la crisis, pero ¿cuándo no ha habido crisis en este país? Y los sectores denominados de izquierda en la República Dominicana siempre expresan que este es el momento de la mayor crisis en la República. Recordemos la crisis en el 86, con lo del 84-86, el Fondo Monetario, y entonces eso hace posible que Balaguer retorne y no que Fuerza Democrática puedan superar al Partido Revolucionario Dominicano con Jorge Blanco a la cabeza en ese momento como presidente de la República. Y entonces la crisis es tan marcada, tan profunda, que Balaguer retorna siendo en aquel momento un cadáver político. Y la crisis del 90, con la crisis de los combustibles, que es cuando irrumpe en la sociedad dominicana el liderazgo de Virtudes Álvarez y momentos seguidos el liderazgo de Ramón Almanza. Una crisis profunda, y era la mayor crisis. Y hemos vivido de crisis en crisis. ¿Cuándo no hemos estado en crisis? Cuando Leonel Fernández deja el poder en el 2000, llega Hipólito Mejía, que es un hombre folclórico, porque Leonel deja aquello en una crisis, viene lo del PM, y hay quienes plantearon, entre ellos yo, Leonel debía ir a Najayo, y él mismo va a meterse preso, e Hipólito dice, no,
cuidado quien me lo toca. Y Virgilio Bello Rosa dice, no se puede tocar. Jesús Félix quería trancarlo, pero Virgilio dice que no. Es lo que uno conoce. Es una crisis. Y viene del 2003 la crisis de Baninter y de los bancos, y eso hace posible que Leonel retorne por la supuesta incapacidad del PRD y de Hipólito Mejía. ¿Y qué ha pasado qué pasó en estos 8 años de Leonel al frente del gobierno? Que nos deje esta crisis. El mayor endeudamiento externo e interno del país, que recibe una deuda de 8.000 millones de dólares en el 2004. ¿Y en cuánto la deja en el 2012? En 25.000 millones de dólares. Entonces, estamos ante este gran hoyo fiscal, ante esta crisis, y le quieren vender al país, y los empresarios de alguna manera hacen parte de esto, aunque con alguna resistencia, de que hay que ir a una reforma fiscal, dicen ellos, y el pueblo dice, un paquetazo fatal, y otros dicen, es una reforma tributaria. Usted me dice ahora, en 7 reformas fiscales que ha hecho el PLD en estos 12 años de gobierno, han empeorado las cosas, y no han podido resolver los problemas que ellos aludían, que era necesario la reforma fiscal para enfrentar esos problemas, y los problemas se han agudizado. Y entonces siempre viene el tema, el pueblo tiene que envalentonarse y responder a esta crisis, pero nunca responde. Y lo más grave desde mi perspectiva es lo de la falta de unidad de las expresiones organizativas desde la sociedad, desde el pueblo, para poder enfrentar esta crisis. Esta es una pregunta gruesa que se la planteo, Ramón, pero vamos a verla, su respuesta, al retorno de una brevísima pausa que es necesario, de acuerdo a nos dice el Control Master. Vamos arriba con la pausa. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Amigos y amigas, seguimos en su espacio, los emblemáticos del Sanedrín. Contento de que ustedes permanezcan ahí. Con un invitado especial, con don Ramón Almanzar, de la Alternativa Revolucionaria. Un hombre que se considera ser parte de la patria y que se considera ser un tanto de izquierda. Yo me conformaría con que diga que es un hombre patriota y que es un hombre que sigue el pensamiento y la conducta ética de Juan Pablo Duarte. Y yo le dejaba en el aire, Ramón, una pregunta un poco gruesa. El tema de la crisis, que es recurrente y que siempre hemos estado inmersos en ella, y que para mí el dilema mayor no es la crisis histórica de la República, que nunca hemos estado en buena, siempre estamos en crisis, a pesar del crecimiento económico, de una economía blindada, o de la construcción de elevados, de túneles, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, el país siempre ha estado en crisis, porque la pobreza es lo que abruma a la sociedad. Hoy,
yo decía en la parte de introducción, el 44% es la clase media,